nuestra hija dibujó un retrato familiar, pero la hermana adoptiva de Félix la pilló. Ella sufrió un ataque de depresión en ese mismo instante y se subió al tejado, amenazando con saltar del edificio. En un arranque de ira, Félix envió a nuestra hija a un reformatorio para chicas malvadas. Nuestra hija lloró hasta quedarse ronca y yo me arrodillé en el suelo y le supliqué que no la enviara a ese lugar infernal. Félix esbozó una sonrisa fría. Si cometes un error, debes aceptar tu castigo. No me extraña que Brianne hiciera un dibujo tan repugnante, que provocó que Sivanka sufriera una depresión. Resulta que la has mimado demasiado. Insistió en enviar a nuestra hija al reformatorio y, medio mes después, nos llegó la noticia de su muerte. Sin embargo, su padre, Felix Pritchard, estaba ocupado encendiendo una linterna voladora, en una subasta para comprar el collar, que tanto le gustaba a su hermana adoptiva. Encontré una carta pidiendo ayuda entre las pertenencias de Brianne. Corrí a preguntarle a Félix, pero acababa de publicar un mensaje en su cuenta de redes sociales. Mientras a Sivanka le guste, aunque sea la luna en el cielo, se lo compraré. Más tarde, la familia Pritchard acudió al funeral y la anciana, Harry Pritchard, me abrazó y me consoló con lágrimas en los ojos. Yo estaba completamente destrozada. Me arrodillé con las cenizas de Brianne en mis manos y le pedí perdón una y otra vez. Abuela, a Brianne no le gusta dormir aquí. Déjame llevármela de casa de los Pritchard. Acababa de enterarme de la muerte de Brianne. Estaba tan alterado de camino aquí que me caí y me hice moratones por todo el cuerpo. En ese momento, tenía varios agujeros en la ropa y la sangre seguía brotando de mis heridas. Harry me miró con una expresión desgarradora en los ojos. El mundo es impredecible. ¿Quién hubiera pensado que algo así podría pasar? Querida, por favor, levántate. Mi expresión era vacía y entumecida, y mis lágrimas se habían secado hacía tiempo. Harry no pudo evitar suspirar con los ojos llorosos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pudo Félix enviar a una niña tan buena como Brianne a ese maldito lugar? Temblando, saqué un dibujo. Era un retrato familiar que había dibujado nuestra hija de 5 años, Brianne Pritchard. Las figuras eran bastante abstractas, pero se podían distinguir a simple vista. Brianne y yo estábamos cogidas de la mano, mientras Félix presionaba a su hermana adoptiva, Sivanka Pritchard, debajo de él. En cuanto vi el dibujo, me puse pálido, pero no esperaba que Sivanka tuviera un ataque de depresión en ese momento y se subiera al tejado, amenazando con tirarse del edificio. Félix abofeteó a Brianne 2 veces, corrió al tejado y abrazó a Sivanka con el corazón encogido. Sivanka, cálmate, cálmate, yo la castigaré. Después de bajar las escaleras, Brianne lloró hasta quedarse ronca, pero él no tenía intención de dejarla ir. Con una mirada de disgusto en su rostro, hizo que nuestra hija se quedara de pie al sol como castigo. Incluso la maldijo por ser tan cruel a una edad tan temprana. Brianne no sabía que había hecho mal y se arrodilló en el suelo suplicando clemencia. Papá, sé que me equivoqué. Por favor, no me pegues. Inesperadamente, solo tardó medio día en ponerse en contacto con un lugar llamado Whittier Reform School. Ese mismo día, alguien vino a recoger a Brianne. Yo también me arrodillé en el suelo y le supliqué. Brianne no ha hecho nada malo. No puedes hacer esto. Al verme defender a mi hija, Félix esbozó una sonrisa fría. Si cometes un error, debes aceptar tu castigo. No me extraña que Brianne hiciera un dibujo tan repugnante, que provocó que Sivanka sufriera una depresión. Resulta que la has mimado demasiado. Si no fuera por su dibujo obsceno, Sivanka nunca se habría subido al tejado, caído y lesionado. Todo es culpa suya. Es tan desvergonzada a su edad. ¿Qué será de ella cuando crezca? Si se liga a un chico rico y culto, ¿no sería una vergüenza para nuestra familia? Negué con la cabeza desesperadamente. Eso no era cierto. Brianne no mentía y no era tan repugnante como él decía, solo porque había visto una escena con sus propios ojos aquel día, el día del cumpleaños de Sivanka. Félix la trajo a casa. Seguíamos sentados en el salón cuando no pudieron soportar más las ganas de verse y corrieron a la habitación de al lado para hablar. Sivanka estaba sentada en su regazo y coqueteando. Brianne quería llevarle una tarta a su tía, pero la puerta no estaba bien cerrada y Brianne vio lo que estaba pasando dentro. Cuando la encontré, me preguntó confundida. Mamá, ¿qué están haciendo papá y la tía en la habitación? ¿Están jugando? Reprimí el dolor insoportable que sentía en el corazón y la consolé. Quizás sea mejor que no los molestemos y subamos arriba conmigo. Al recordar nuestra conversación de aquel entonces, deseé poder darme 2 bofetadas. Debió de ser por lo que le dije que pensó que Félix y Sivanka estaban jugando en la habitación y los dibujó en ese retrato familiar. Pero no esperaba que Sivanka lo viera de un vistazo. Pensó que le había pedido a mi hija que lo dibujara a propósito para satirizar su aventura con Félix, por lo que intentó suicidarse. Sivanka debió de decirle algo a Félix, porque en cuanto los dos bajaron de la azotea,
Félix insistió en enviar a Brianne al reformatorio Whittier. Sostenía la urna con las cenizas de mi hija, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero seguía arrodillado en el suelo, insistiendo en hacerle una petición a Harry. Sé que nunca te ha gustado Sivanka y que querías que me quedara con los Pritchard para que Félix dejara de tener esos pensamientos, pero forzar algo que no se quiere no es fácil. Los dos se amaban y llegaron incluso a matar a Brianne por un dibujo. No puedo tolerar vivir con el asesino que mató a mi hija durante el resto de mi vida. Por favor, déjanos marchar. Cuando Harry se enteró de toda la historia, también derramó lágrimas. Golpeó el suelo con la muleta que tenía en la mano. ¡Qué pecado! No debería haber adoptado a Sivanka. De lo contrario no habría hecho daño a mi preciosa nieta. Harry casi se desmaya de la ira y temblaba mientras daba instrucciones al mayordomo. Llama a Félix ahora mismo. Dile que deje todo y venga primero al funeral de Brianne. El mayordomo llamó, pero la llamada fue rechazada tras varios tonos. Intenté convencerla. Abuela, no hace falta que le llames. Es inútil. El día en que se supo la noticia de la muerte de Brianne, le llamé más de 10 veces, pero todas fueron rechazadas en un segundo. Sostenía el frío cuerpo de mi hija en mis brazos mientras Félix estaba ocupado encendiendo linternas voladoras en la subasta, solo para comprar el collar que tanto le gustaba a Sivanka. Cuando le mostré su publicación en las redes sociales a Harry, se enfadó tanto que se puso azul, pero me cogió de la mano y me preguntó, Mirria, dime, ¿cuándo descubriste su aventura? Bajé la mirada y sonreí con amargura. ¿Desde cuándo? Quizás desde el momento en que me quedé embarazada de Brianne. Me di cuenta de que algo iba mal. Al principio, pensé que Sivanka era solo su hermana adoptiva, hasta que empezó a pasar varias noches fuera de casa. Siempre olía a perfume de mujer e incluso, el cuello de su camisa blanca tenía marcas de pintalabios. Pensé que me estaba engañando, así que revisé su teléfono y la cámara del salpicadero, y lo vi abrazando íntimamente a Sivanka en el coche. Ella se burlaba de él mientras conducía. Félix, mira mi vestido. ¿Te gusta? Claro, te queda muy bien. Ella estaba disgustada. Ni siquiera lo has mirado. Para el coche y míralo más de cerca. Pronto. El cinturón de seguridad se desabrochó. Se oyó una voz ambigua, en medio del susurro. Él murmuró con voz ronca pero afectuosa. Sivanka, te quiero. Nadie lo sabía. En el estudio, en el segundo cajón, había fotos de bikini de Sivanka tomadas en la playa. Cada vez que Félix se citaba, nunca me tocaba. Me pasaba toda la noche sola delante de esa foto. Fue entonces cuando me di cuenta de que había aceptado casarse conmigo, no porque estuviera enamorado de mí. En cambio, utilizaron este matrimonio para encubrir su vergonzosa aventura. Mi mejor amiga incluso me preguntó más de una vez, desde que nació Brianne, ¿no has tenido relaciones sexuales en 5 años? ¿Cómo lo has soportado? Reprimí la amargura y la burla hacia mí misma en mi corazón y, para evitar que Brianne perdiera el amor de su padre, insistí en mantener nuestro matrimonio. Pero ahora, los dos le habían quitado la vida a Brianne. No quería soportarlo más. El mayordomo llamó varias veces, pero Félix no respondió hasta que su abuela le envió un mensaje en persona, ordenándole que acudiera al funeral inmediatamente. En poco tiempo, me llamó con un tono de ira indisimulable. Mirria, ¿tenías que llamarme cuando estaba con Sivanka? Te dije que está sufriendo una depresión y que sus emociones son inestables. Necesita a alguien que la acompañe más que nada. ¿Estás tan desesperada y maldiciendo a Brianne? Sonrió con frialdad mientras hablaba. Tu ridícula mentira incluso ha alarmado a mi abuela. Mirria, ¿no puedes vivir sin un hombre? ¿De qué estás hablando? ¿Brianne ha muerto? Está bien en el reformatorio. Su profesora me llamó ayer y me dijo que ha aprendido la lección. Si insistes en malcriar así a tu hija, no la estás queriendo. La estás perjudicando. Félix, Brianne ha muerto. Lo dije con desesperación. Lo creas o no, si no vienes hoy, nunca te perdonaré. No esperaba que le llegara a los oídos, como si estuviera utilizando cualquier medio para ganarme su favor. No utilices mentiras para engañarme. Sivanka no puede quedarse solo hoy, así que no puedo volver. Tú has causado este lío, así que encuentra la manera de explicárselo a la abuela. El teléfono se cortó de repente y toda mi ira y desesperación se quedaron atrapadas en mi garganta. En el funeral, ya no me importaba mi imagen y dignidad como la Sra. Pritchard. Sostuve las cenizas de mi hija. Me arrodillé en el suelo y lloré hasta quedarme sin voz, pero no quería levantarme. Harry se compadeció del dolor de perder a mi hija y estuvo de acuerdo. Mirria, al fin y al cabo, es nuestra familia la que te ha decepcionado y retrasado durante todos estos años. Le pidió al mayordomo que me entregara una llave de una propiedad y una tarjeta bancaria. En esta tarjeta tengo $6.800.000. Te los doy como ahorros. Y esta es la llave de una villa con vistas al mar. Si quieres vivir allí, puedes ir cuando quieras. Este es tu hogar, querida. Si tienes algún deseo pendiente,
Solo tienes que decírmelo y te lo concederé sin dudarlo. Donde quiera que quieras ir en el futuro. Espero que seas feliz. Arrie siempre había sido muy buena conmigo. Cuando mis padres fallecieron, todos mis parientes pensaban que era una desafortunada y una maldita, pero Arrie era la única que no me despreciaba. Estaba dispuesta a acogerme y me trataba como a su propia nieta, siempre atendiendo mis peticiones. Había deseado innumerables veces que fuera realmente mi familia. Incluso fantaseaba con que algún día Félix cambiaría de opinión y vería lo buenas que éramos mi hija y yo, y que quizá podríamos reunirnos como una familia. Pero ahora, él había hecho añicos todas esas fantasías. No alcancé a recogerlo. Mi hija había fallecido y ahora no quería tener ningún contacto con la familia Pritchard. Pensando en la trágica muerte de mi hija, dije con voz profunda, antes de irme, quiero investigar quién fue el que mató a Brianne en ese reformatorio. No creía que fuera realmente como decían los profesores del reformatorio. Brianne era demasiado traviesa y tocó accidentalmente los accesorios que había dentro, lo que le provocó una descarga eléctrica y la muerte. La anciana asintió a regañadientes y dijo, no te preocupes, Brianne es mi nieta. Haré que alguien investigue este asunto a fondo. Las cenizas de mi hija no fueron enterradas, así que me las llevé conmigo. 3 días después, recibí un video que Arrie me había enviado. Eran los padres de otra niña que estaba recluida en un reformatorio. A su hija también la habían ahogado viva. A lo largo de los años, había estado recopilando todo tipo de pruebas, e incluso me había colado en el reformatorio como limpiadora. Y solo entonces conseguí las imágenes de las cámaras de seguridad del interior. El reformatorio Whittier era una institución cerrada. Los niños que se graduaban eran bien educados y obedientes, por lo que muchos padres enviaban allí a sus hijos que no se comportaban bien y eran desobedientes. Pero en ese video, la profesora del reformatorio seguía pidiendo a Brianne que admitiera sus errores. Pero ella no sabía dónde había fallado y seguía llorando, solo porque Brianne nunca admitió su error. La profesora la castigó. Pobre Brianne, solo tenía 5 años. ¿Cómo podía soportar tal tortura? Lloró y gritó antes de morir. Mamá, sálvame, papá, sálvame. No molesté a mi tía, pero nadie le prestó atención, hasta que sus gritos se hicieron cada vez más débiles y desaparecieron por completo. Me senté en la sala de estar, sosteniendo un retrato en blanco y negro de Brianne y lloré. De repente, se oyó la voz del sirviente fuera. Señor, señorita, ¿han vuelto? Me levanté y miré a Félix. Llevaba un ramo de rosas, las flores favoritas de Sivanka. Félix, ¿por qué demonios enviaste a Brianne a ese maldito lugar? Sabes que has matado a Brianne. Apreté los puños con fuerza, apreté los dientes y casi grité. Si mi mirada pudiera convertirse en flechas, habría lanzado miles de ellas y los habría atravesado en ese mismo instante. Al ver mi rostro pálido y demacrado, Sivanka gritó horrorizada. Ah, Félix, es un fantasma. ¿Por qué Mirria va vestida toda de blanco y lleva una foto en blanco y negro de Brianne que da tanto miedo? ¿Se está vengando de mí? Sivanka estaba tan asustada que se puso pálida y todo su cuerpo se encogió, fingiendo tener un ataque de depresión. Félix la protegió detrás de él con preocupación y me miró con vigilancia. Mirria, ¿ya has tenido suficiente? Ya te lo he dicho. Brianne todavía está aprendiendo a comportarse en el reformatorio. ¿A quién intentas asustar convirtiendo su foto en una foto conmemorativa? Si tienes ojos, puedes verlo por ti mismo. Brianne ha sido asesinada por ellos. En cuanto pronuncié esas palabras, Sivanka se puso pálida y miró con recelo la pantalla de mi móvil. El rostro de Félix cambió drásticamente al ver el video. ¿Qué está pasando aquí? Sivanka, ¿estás bien? Sivanka se abrazó a su brazo y actuó de forma coqueta. Félix, creo que es falso. Mira, hay rastros de edición. Es tan falso. ¿Cómo te atreves a usarlo para engañar a la gente? Mirria, lo vi con mis propios ojos. Alguien llevó a Brianne al reformatorio. ¿Todavía estás enfadada? Si tienes alguna objeción, dilo en voz alta. Somos todos familia. ¿Por qué utilizar esos medios para engañar a la gente? Al oír estas palabras, su ceño fruncido se relajó inmediatamente. Es cierto. Si ese video tan terrible fuera cierto, ¿estarías tan tranquilo como ahora? No paras de decir que Brianne es tu vida. Si le pasara algo, te habrías suicidado hace tiempo, ¿verdad? Su tono estaba mezclado con un toque de burla. Además, la escuela reformatorio Whittier fue idea de Sivanka y ella misma la dirigía. Los profesores también saben que es la sobrina de Sivanka, así que seguro que la cuidarán bien. Me sentí como si me hubiera alcanzado un rayo y levanté la vista de repente. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Así que fue Sivanka quien fundó esa escuela reformatorio? De repente comprendí por qué se habían fijado en Brianne en solo medio mes y, finalmente la habían torturado hasta matarla. A Sivanka nunca le había gustado Brianne desde que nació, cuando tenía 3 años. Salí y la dejé sola en casa un rato, pero cuando volví, la encontré cubierta de moratones. Más tarde,
Después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, descubrí que había sido Sivanka quien la había maltratado. Si la niñera no lo hubiera descubierto a tiempo, Brianne podría haber muerto. Ahora todo estaba claro. Así que fuiste tú, Sivanka. Tú mataste a mi hija y yo voy a matarte. Mis ojos se pusieron rojos y perdí completamente la cordura. Agarré el cuchillo de fruta que tenía a mi lado y la apuñalé con fuerza. Ella se escondió detrás de Félix, presa del pánico. Félix, sálvame. Está loca. Ya basta. Deja de hacer tonterías. Félix me agarró la muñeca y me quitó el cuchillo de la mano. Mirria, no me importa cómo te comportas normalmente, pero si te atreves a hacerle daño, aunque sea con un dedo, te haré pagar por ello. Me reí con desesperación, con lágrimas corriendo por mi rostro y los ojos llenos de intención asesina. Félix, tú eres igual que ella. Un asesino. Ese reformatorio es un nido de asesinos. Vosotros dos, bastardos, matasteis a Brianne. Quiero llamar a la policía. Quiero llamar a la policía. Su rostro cambió al oír esas palabras y me detuvo con frialdad. Si quieres ir a por Sivanka, te diré que no lo permitiré. Ella es mi vida. Pareció recordar algo y frunció ligeramente el ceño. Es cierto que hubo casos de homicidio en el reformatorio, pero no fue culpa de Sivanka. Fue el personal el que no tomó las medidas de seguridad adecuadas. No sé de dónde has sacado esa información, pero te advierto que no amenaces a Sivanka con ella y que no maldigas a tu hija. Si te atreves a llamar a la policía, Mirria, no te dejaré salir por esta puerta. El hombre me amenazó con frialdad. Estaba a punto de salir corriendo, pero hizo que los guardaespaldas me encerraran en el sótano durante toda una semana y que el sirviente me torturara de forma inhumana. Todos los días me pellizcaba la barbilla y me preguntaba, ¿todavía te atreves a ir contra Sivanka? No me atrevo. Después de una semana de tortura, estaba demacrada, pero me reí de mí misma. Félix, vamos a divorciarnos. Al oírme pedir el divorcio, frunció el ceño y dudó de mí. ¿Qué trucos estás intentando usar? Te lo digo. Brianne será liberada en 3 meses y aprende la lección. Si te atreves a amenazar a Sivanka, la enviaré al extranjero y nunca volverás a verla. En cuanto al divorcio, la abuela es la que menos quiere oírlo. No vuelvas a sacar el tema en el futuro. Después de decir esto, se marchó sin mirar atrás. Cuando el guardaespaldas me soltó, pasé por delante del dormitorio de invitados y escuché por casualidad su conversación con Sivanka en el interior. Félix, ¿por qué no te divorcias de ella? Ella estaba sentada en el regazo del hombre, apoyada en sus brazos como un pajarito. No tenemos ningún vínculo sanguíneo. Así que ¿por qué no te divorcias de ella y te casas conmigo? Él reflexionó un momento y la consoló con una sonrisa. He estado pensando día y noche, soñando con casarme contigo, pero en cuanto a la abuela, todavía tengo que hacer algunos preparativos. Después de todo, eres la hija adoptiva de los Pritchard. La abuela siempre te ha considerado su nieta. Si insisto un poco más, puede que acceda. Cerré los ojos con desesperación, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando los volví a abrir, solo estaban llenos de intención asesina. Que se sientan orgullosos por un tiempo. Yo, Mirria, Reinhardt, vengaré a Brianne aunque me cueste la vida. 3 días después, mentí diciendo que me iba de viaje de negocios. Me deshice de los guardaespaldas que Félix había enviado para vigilarme y fui al reformatorio Whittier, en otro lugar. Félix, vestido con traje y corbata, llevó a Sivanka a la villa de la familia Pritchard, en cuanto se arrodilló ante su abuela y le pidió matrimonio a Sivanka. Su abuela le dio una fuerte bofetada con ira. Félix, ¿cómo pude criar a un monstruo como tú? Acabas de matar a tu hija y aún no se ha determinado la causa de su muerte. ¿Cómo te atreves, como padre, a casarte con otra persona? Él se cubrió el rostro y levantó la vista de repente. Abuela, ¿de qué estás hablando? Esto es solo un truco de Mirria para llamar mi atención. ¿Por qué la sigues? Brianne sigue en el reformatorio. La profesora me envió ayer un mensaje diciendo que está bien y que está aprendiendo a comportarse. Harry estaba tan enfadada que no podía respirar y se puso pálida. Cogió su muleta y la estrelló con fuerza contra la cabeza de su nieto. Bestia, ya no crees en las palabras de tu abuela, ¿verdad? Realmente no puedo entender lo que Sivanka ha estado diciendo. Es tu hermana adoptiva, pero no tienes ningún respeto por la ética humana. Tienes esposa e hija, pero sigues involucrado con ella. ¿Aún eres un ser humano? El rostro de Félix se puso pálido, apretó los labios y miró al vacío con un atisbo de ira. Abuela, ¿esto es lo que te ha dicho Mirria? Lo sabía. Solo estaba actuando cuando pidió el divorcio. Es tan vanidosa. ¿Cómo podría estar dispuesta a renunciar a su? No puede conseguir mi amor y no puede quedarse conmigo. Solo puede quejarse a ti. Abuela, no puedes confiar en ella. Estaba tan decepcionada con el que señaló el retrato de Brianne con su muleta y gritó. ¿Estás ciego? ¿No ves? ¿Qué persona normal usaría la foto de una niña para hacer una foto conmemorativa? Solo para burlarte. Félix,
Eres demasiado orgulloso. ¿Cómo pude criar a un monstruo como tú? Estabas tan enfadado con Sivanka que enviaste a tu hija de 5 años a ese lugar infernal. No sabías que era un antro de asesinos. Mirria incluso se arrodilló en el suelo y te suplicó, pero tú no la escuchaste. Lo único que tenías en la cabeza era esa maldita niña. Pobre Brianne, una niña tan encantadora asesinada por vosotros dos. Bastardos. Sivanka se puso pálida, temblaba de miedo y trataba de esconderse detrás, pero no podía ocultar la sonrisa triunfante que se dibujaba en sus ojos. Félix estaba completamente atónito. Todo su cuerpo se tensó como si le hubiera alcanzado un rayo. Se puso pálido. Cogió la foto y negó con la cabeza frenéticamente. No, es imposible. El profesor me dijo ayer que Brianne estaba mejorando y que podíamos recogerla en unos días. ¿Cómo puede estar muerta? Abuela, me dijiste que todo esto era falso, ¿verdad? Harry cerró los ojos con desesperación y no volvió a mirarlo. A estas alturas, no tengo nada más que decir. He prometido dejar que Mirria se vaya de casa de los Pritchard. ¿Puedes ir a arreglar el divorcio con ella? Tras pronunciar estas frías palabras, Harry se dio la vuelta y regresó a su habitación. Félix permaneció arrodillado, con la mente hecha un caos. Lo había planeado todo claramente. Si Brianne admitía su error en el reformatorio y se disculpaba con Sivanka cuando volviera a casa, el asunto de su dibujo quedaría zanjado. ¿Pero por qué había pasado algo? Sivanka no pudo evitar acercarse y consolarlo al ver su expresión desconsolada. Félix, ¿cómo ha podido pasarle algo a Brianne en el reformatorio? Debe de ser Mirria, que le ha contado a la abuela nuestra situación y ella la ha ayudado a actuar. Parecía afligida y añadió, y ya sabes que la abuela siempre me ha considerado como una hija adoptiva y no me quiere. No estará de acuerdo con que estemos juntos. Félix la sacudió frenéticamente por los hombros al recordar algo. Sí, el reformatorio, Sivanka. ¿No eres la dueña del reformatorio Whittier? Vamos, llévame allí ahora mismo. Quiero ver con mis propios ojos que Brianne está sana y salva. Sivanka desvió la mirada, pero asintió y accedió. Estuvo distraída todo el camino y envió mensajes secretos a su asistente desde su teléfono móvil. El coche se dirigió directamente al reformatorio Whittier. Félix la sacudió frenéticamente por los hombros al recordar algo. Sí, el reformatorio, Sivanka. ¿No eres la propietaria del reformatorio Whittier? Vamos, llévame allí ahora mismo. Quiero ver con mis propios ojos que Brianne está sana y salva. Sivanka desvió la mirada, pero asintió y accedió. Estuvo distraída todo el camino y envió mensajes en secreto a su asistente desde su teléfono móvil. El coche condujo hasta el reformatorio Whittier, antes de que el guardia de seguridad abriera la puerta. Félix la abrió de una patada y entró sin dudarlo. ¿Dónde está Brianna Pritchard? Buscó por todo el reformatorio, pero no encontró a su hija. Se puso pálido, agarró a alguien por el cuello y le interrogó. El hombre estaba tan asustado que temblaba todo y balbuceaba, sin poder articular ni una sola palabra. Félix, no seas impulsivo. Sivanka lo siguió y le aconsejó con delicadeza. Hay muchos otros niños aquí. Sería malo molestar a los demás. Félix se sintió irritado e inquieto. Quítate de en medio. Ella se quedó atónita. Era la primera vez que Félix se mostraba tan impaciente con ella. Se quedó allí de pie, afligida, queriendo decir algo más. De repente, una señora de la limpieza salió corriendo y se arrodilló delante de Félix. ¿Puede tomar una decisión por los niños que están aquí? Lo vi con mis propios ojos. Torturaron a Brianne hasta matarla. La señora de la limpieza señaló en dirección al grupo de profesores del reformatorio. Todos cambiaron de expresión y se apartaron, temerosos de verse involucrados con ellos. Félix se quedó atónito. ¿Hablas en serio? La señora de la limpieza asintió con firmeza y respondió. Tengo imágenes de las cámaras de vigilancia. Lo grabé todo. Mientras hablaba, se secaba las lágrimas. Ellos mataron a mi propio hijo, pero son tan poderosos que me han atrapado aquí y ni siquiera puedo llamar a la policía. Por favor, por el bien de los niños que murieron trágicamente, no dejen que estas bestias se salgan con la suya. Félix se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Se giró lentamente y miró a Sivanka con los ojos inyectados en sangre. Dime qué está pasando aquí. Ya había habido un caso de asesinato en el Centro Reformatorio Whittier. Fue Sivanka quien convirtió un pequeño incidente en un gran caso, diciéndole que solo se trataba de un accidente y pidiéndole que lo encubriera. Félix nunca había pensado en cometer un delito. Le daba pena ver a Sivanka llorando tan desconsoladamente, que se le había quedado la voz ronca. Así que accedió a ayudarla a resolver el problema. No esperaba que, en realidad, le estuviera ayudando a encubrir su delito y que incluso se convirtiera en miembro de una banda. Ahora que había matado a su propia hija, ¿se consideraba un castigo? Félix parecía haber perdido la cabeza. Se acercó cada vez más. Empujó a Sivanka contra la pared y luego extendió la mano para estrangularla. Dime, ¿por qué murieron esos niños? ¿Por qué murió Brianne? Sivanka,
dímelo. Al percibir su mirada evasiva, su corazón se hundió en un instante. Había crecido con Sivanka desde la infancia, por lo que conocía muy bien sus sutiles expresiones. La reacción de Sivanka le dijo que ella definitivamente estaba al tanto del asunto, e incluso estaba involucrada en él. Félix se rió de sí mismo, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca imaginó que Sivanka, que siempre había sido una persona que necesitaba protección a sus ojos, pudiera ahora causar un desastre tan grande, tener un corazón tan cruel. De repente, recordó lo que le había dicho su abuela la noche anterior. Sivanka ha estado fingiendo ser digna de lástima. Este es el informe médico que acabo de recibir del hospital. No tiene depresión en absoluto. Solo está fingiendo. Eres el único que se lo cree. Te tengo bajo mi control. ¿Por qué no me has dado lo que quería durante todos estos años? Félix, despierta. Ya has matado a Brianne. ¿Estás dispuesto a sacrificar a toda la familia Pritchard por esa chica? En ese momento, pensó que su abuela lo calumniaba maliciosamente solo porque no le gustaba Sivanka. Pero ahora parecía que él era el único que había sido engañado como un tonto. Sivanka finalmente se asustó y abrazó al hombre con pánico, suplicando clemencia. Félix, no era mi intención y no sé por qué ha pasado esto. ¿Puedes volver a confiar en mí? Pero en ese momento, se oyó un grito repentino procedente de la habitación secreta del reformatorio y, luego alguien exclamó, «¡Asesinato!». Pronto todos entraron corriendo y, me vieron con un cuchillo ensangrentado en la mano. Mirria, Félix, que entró rápidamente, exclamó sorprendido al ver la escena. Me miró con el rostro pálido y dijo, «Mirria, ¿qué estás haciendo?». Miré aturdida al hombre al que acababa de apuñalar. Su rostro estaba dolorido mientras se retorcía en el suelo y se cubría la herida. Sonreí con tristeza y respondí, «Venganza por Brianne. Él fue quien la electrocutó hasta matarla. Mira, aún no está muerto». Levanté el cuchillo que tenía en la mano sin expresión alguna, e intenté apuñalar al hombre de nuevo, pero Félix se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Sus ojos brillaron inesperadamente con un raro destello de dolor mientras me sujetaba con fuerza la mano. «Mirria, ¿te has vuelto loca? ¿Sabes que irás a la cárcel por asesinato?». Sonreí con sarcasmo y lo miré fijamente. «Entonces, ¿por qué tú y Sivanka siguen en libertad?». Félix palideció y se atragantó con mis palabras. Quería decirle que aún quedaban dos personas cuya venganza no había sido vengada. Quería matar al hombre y deshacerme de ambos. Luego coger la urna de mi hija y entregarme. No esperaba que Félix irrumpiera de repente con sus hombres. Eran muy fuertes y yo no era rival para ellos. Félix hizo que me ataran con cuerdas y, justo cuando estaba a punto de hacer un intento desesperado, el hombre que yacía en el suelo me miró con pánico, cubriéndose las heridas, retrocediendo y gimiendo. «No soy yo, lo he confesado. Fueron mis superiores quienes me ordenaron hacerlo. Es Sivanka Pritchard. Ella transfirió $680,000 a mi tarjeta y me dijo que matara a Brianne Pritchard. Me dio demasiado. No pude negarme». El ambiente se quedó en silencio y Félix se quedó paralizado. Tenía los ojos enrojecidos. «¿Puedes repetirlo?». Pero antes de que el hombre pudiera repetirlo, la risa de Sivanka se oyó detrás de él. «Félix, te he aconsejado muchas veces que no vinieras. Aunque sepas la verdad, ¿crees que podrás marcharte?». En cuanto pronunció esas palabras, toda la escuela reformatorio Whittier se cerró. Cuando Félix y yo nos dimos la vuelta al mismo tiempo, vimos a Sivanka con una expresión arrogante. La suavidad y fragilidad que antes se reflejaban en su rostro habían desaparecido hacía tiempo y sus ojos estaban llenos de arrogancia y locura. Estaba segura de que no podíamos salir, así que dejó de fingir. «Sivanka, confío en ti y te trato como a una princesa. ¿Por qué demonios haces esto?». Félix casi gritó. Sivanka levantó fríamente la barbilla. «Félix, me gustas mucho, pero ¿por qué no te atreves a estar conmigo abiertamente?». «Solo porque soy la hija adoptiva de tu familia. ¿Tienes que casarte con otra mujer para ocultar tu corazón sucio?». Su rostro se puso pálido. No pudo soportarlo más y le dio una bofetada. «No esperaba que fueras tan cruel. Sivanka, te he amado, cuidado y protegido en todos los sentidos durante todos estos años. ¿Qué demonios no te satisface?». Ella le cubrió el rostro y se rió con frialdad. «¿Eres tan hipócrita cuando dices algo así?». «Félix, si realmente me amas, ¿por qué no te atreves a divorciarte de Mirria y casarte conmigo?». «Fuiste tú quien lo dijo entonces. Si no fuera porque Mirria y tú tenéis una hija, te habrías casado conmigo sin duda. Ahora que Brianne ha muerto, ¿no puedes casarte conmigo?». Félix se quedó impactado por su locura. Se quedó allí de pie durante un largo rato, sintiéndose muy arrepentido. «Lo siento, pero eso no es lo que quería decir. Aunque lo hubiera dicho, eso no es motivo para que mataras a Brianne, ¿verdad? Eres su tía. ¿Y qué? No es como si nos hubiéramos besado». Sivanka se volvió completamente loca y dijo, «Estoy dispuesta a pagar cualquier precio, incluso el asesinato, para tenerte».
No pude evitar burlarme. Resultó que la razón por la que Félix no se había divorciado de mí en todos estos años era porque teníamos una hija y quería ser responsable de mí y de Brianne. Sivanka tenía un corazón asesino, pensando que mientras su hija muriera, ella podría convertirse en la SRA. Pritchard. Félix la miró con repugnancia y miedo en los ojos. Tu extraño comportamiento ahora me asusta. Sivanka, casi ya no te reconozco. Pero, ¿qué importaba? Habíamos caído en el territorio de Sivanka y ella nos había encerrado en una habitación oscura. Estaba pensando en cómo escapar, pero Félix me tomó de la mano y me consoló. No tengas miedo. Acabo de llamar a la policía. Lo aparté fríamente, sin querer decir una palabra. Él seguía mirándome, con un atisbo de culpa en los ojos e incluso su voz temblaba ligeramente. Lo siento, Mirria. No sabía que las cosas iban a salir así. Solo quiero darle un pequeño castigo a nuestra hija. No sé cuáles son las maliciosas intenciones de Sivanka, que han provocado la muerte de nuestra hija. Yo me burlé. ¿Qué sentido tiene decir eso ahora? Entonces, ¿matarás tú mismo a Sivanka para vengar a tu hija? Te perdonaré si puedes hacerlo. Lo miré fijamente, solo para ver un atisbo de conmoción, asombro y confusión en sus ojos. Me reí de mí mismo. Sabía que no lo harías. Sé que iré a la cárcel por asesinato, pero Brianne es como mi vida. Si ella muere, no tendré nada por lo que vivir el resto de mi vida. Si sigues protegiendo a Sivanka, no me importará matar a unas cuantas personas más. Cuando muera, se lo explicaré a Brianne. Antes de que llegara la policía, Sivanka intentó torturarme con un cuchillo. Mirria, ¿por qué no entras en razón y te vas? Si hubieras tomado la iniciativa de divorciarte antes, no tendrías que sufrir hoy el dolor de perder a tu hija. Tú te lo has buscado. No mostraba ninguna expresión en mi rostro, pero mi mano, escondida a la espalda, agarraba el mango del cuchillo y quería apuñalarla hasta matarla. Inesperadamente, en un momento crítico, Félix me arrebató el cuchillo de la mano y lo clavó en el corazón de Sivanka sin dudarlo. Me dejó una sonrisa y dijo, déjame hacerlo a mí. El sonido de una hoja afilada atravesando la carne y la sangre del corazón produjo un ruido sordo. Ella lo miró con incredulidad en su rostro. ¿De verdad me has matado? Ya no había rastro de piedad ni dolor en sus ojos. La miraba con frialdad. Tú te lo has buscado. De todos modos, yo también soy el padre de Brianne. Es natural que busque venganza por mi hija. Observé todo lo que sucedía aturdido hasta que Sivanka exhaló su último aliento. Félix limpió las manchas de sangre y me pidió que saliera rápidamente de allí. Antes de que pudiera reaccionar, llegó la policía y rodeó el lugar. Los agentes miraron alrededor de la escena del crimen y preguntaron, ¿quién ha llamado a la policía? ¿Quién ha cometido el asesinato? Pensé que Félix me empujaría para que cargara con la culpa. No esperaba que diera un paso al frente y confesara. He sido yo. Me quedé atónito mientras se lo llevaba a la policía. Antes de que le esposaran, me pasó una nota. Pórtate bien y léela en cuanto llegues a casa. Si ya no estoy, cuida bien de la abuela por mí. Lo siento por ti y por Brianne. Te lo compensaré en mi próxima vida. Félix confesó todos los delitos por mí, aunque cometió un homicidio intencionado. Como la policía entendió la causa y el efecto del incidente y sabía que estaba vengando a su hija, le redujeron la pena y solo le condenaron a 20 años de prisión. Cuando volví, abrí la nota. Había unas pocas palabras escritas en ella. Lo siento, Mirria. Estaba confundido y te hice daño a ti y a Brianne. Déjame asumir la responsabilidad de mis errores. No importa si voy a la cárcel o muero. Espero que puedas olvidar el pasado y olvidarme. También escribió una nota pidiéndome que me volviera a casar, que olvidara los momentos desagradables del pasado, que dejara atrás el odio y que viviera una buena vida. Unos días más tarde, recibí el acuerdo de divorcio del abogado, SRA, Reinhardt, LSR. Pritchard ya ha firmado el documento. En cuanto usted lo firme, el acuerdo de divorcio entrará en vigor. Firmé sin expresión alguna. Hice las maletas y reservé un vuelo a otra ciudad. Recuerdo que Brianne me pidió un deseo en su 5º cumpleaños, que la llevara a visitar Percy. No pude cumplir su deseo hasta su muerte, pero ahora, con las cenizas de mi hija en mis manos, quería llevarla a ver el mundo.